Creo que no somos conscientes hasta qué punto todos los avances tecnológicos han cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de expresarnos. Tenemos a nuestro alrededor mucha tecnología como no se ha tenido antes en la historia de la humanidad. Y eso desde luego tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Pensemos por un momento en la tecnología, en las comunicaciones. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuántos enviasteis un telegrama? Levantad la mano, no hay vergüenza alguna en reconocerlo. ¿No? Un telegrama. ¿Cuántos escribisteis una carta así, de las de toda la vida? Bien. ¿Y cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué me decís ahora con las aplicaciones de mensajería? Se llaman aplicaciones de mensajería instantánea. Por ejemplo, WhatsApp o Telegram. Eso nos ha cambiado la manera de comunicarnos, pero de manera sorprendente. Pero también nos ha traído dificultades y nos ha traído problemas, porque ha acostumbrado a nuestro cerebro a ciertos hábitos, a ciertas cosas que cuando no ocurren, entonces nos alteramos. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a que al escribir un mensaje de WhatsApp esperamos la respuesta inmediata. El mensaje de WhatsApp no se ha convertido en una invitación a la interacción. Se ha convertido en una citación judicial. Antes, en los teléfonos fijos, ¿cuántos habéis tenido teléfono fijo en casa? Se siguen teniendo, nos lo siguen cobrando, pero no los tenemos. Que hay que ver, ¿no? Antiguamente, bueno, y no antiguamente, hace nada, tú llamabas al teléfono fijo, sonaba, estabas tú ahí esperando, no importa lo que sonara, tú ahí de pie, esperando. Suena, aquello no. Dejaba de sonar, decía pip, 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 y otra vez. Los que somos de así ya tenemos algunos años, ¿no? Los más modernongos son de tit, 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 y otra vez. Sonaba otra vez no sé cuántas veces y colgabas. Y entonces tú te ibas, te alejabas del aparato y decías, no hay nadie en casa. Y eso decías, no contestaron, no hay nadie en casa. Hoy, pero ahora que cuando no te contesten un mensaje de WhatsApp, la mente empieza a crear una serie de películas, bueno, no, una serie, una saga. Lo ha recibido. Tiene los dos chequecitos, lo ha recibido. ¿Vale? Y nos ponemos así, ¿no? Lo ha recibido. Entonces ya el corazón empieza el pálpito, ¿no? Bum, bum. Lo ha recibido, ¿no? Y estamos ahí. Y luego cuando cambia de color, lo ha leído. Y nuestro corazón empieza. ¿Y qué pasa cuando no responde? Cuando no responde, entonces empieza el drama, la película bélica, el desembarco de Normandía, el día del juicio final, y empezamos nosotros a pensar, aquí pasa algo. ¿Estará enfadado o enfadada conmigo? ¿Por qué no responde? Y la mente empieza pues, a alterar pues, nuestro pensamiento y cuando no se responde ya pues, nos alteramos. Porque repito, el mensaje de WhatsApp no es una invitación a la interacción, es una cita judicial. Se tiene que hacer, ¿no? Lo peor de esto es que si creemos que alguien no nos responde, ya es una mala persona, ya es un mal profesional, ya es que algo ha pasado, ya no le importo. Ya no valoro, ya es mal marido, ya es mala esposa, ya es mal amigo, ya es mala amiga. ¿Y todo por qué? Porque no ha respondido un mensaje de WhatsApp. Pero bueno, estas cosas son de aquí terrenales, ¿no? Pero cuando es Dios el que no responde, ¿allí qué pasa? ¿Reaccionamos de la misma manera? Yo creo que sí. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor,
nos vemos también, vemos que hombres y mujeres, cuando clamaron al Señor, esperaban una respuesta instantánea del Señor. Y cuando a criterio o a experiencia de aquel que clama al Señor, el Señor tarda o no está respondiendo de la manera como la persona, el suplicante, está pidiendo, pues también se altera el sentimiento y se altera la emoción. Hay uno de los profetas que por lo general no solemos meditar en su escrito, en su libro, porque es uno de los profetas menores. ¿Habéis escuchado el profeta Habacuc? Vale, podéis buscar en vuestra Biblia su libro, ¿vale? Buscad el libro de Habacuc, los que tenéis Biblia. Sé que vamos a tardar aquí 30 minutos en encontrarlo, pero os prometo y os aseguro que está. Lo que pasa es que no se suele predicar ahí. Habacuc es uno de los profetas menores. Es un profeta menor no porque es menos importante, sino porque sus escritos son más breves, son más cortos. Mirad, algo curioso. Todos los libros de los profetas empiezan: vino la palabra del Señor a mí, a su pueblo. Así lo dicen todos los profetas. Recibí palabra del Señor, vino palabra de Dios, vino el Señor, me habló y digo. Pues Habacuc no. Pues Habacuc es un profeta, en este caso, un poquillo diferente. Es él el que le habla a Dios. Y en su libro, que es muy breve, solo 3 capítulos, os vais a dar cuenta que es como una conversación de WhatsApp. El profeta habla con Dios y Dios le responde. El profeta le responde a Dios nuevamente y Dios le vuelve a responder. Y ahora vamos a ver esa conversación y vamos a sacar verdadera enseñanza para todos nosotros hoy. Antes de leer lo que Habacuc escribió, tenemos que entender qué estaba pasando el profeta y por qué escribe. ¿Vale? Habacuc profetizó y sirvió al Señor alrededor de los años 610 y 605 antes de Cristo, en los últimos años del reino de Judá, antes de la invasión de Babilonia. La nación a la que él servía estaba moralmente por los suelos. Había violencia, había corrupción, había injusticia, la idolatría había crecido de manera, significativa, había abuso de poder, había desprecio total por la palabra de Dios. Y eso viendo lo local, pero viendo hacia afuera, hacia el exterior, Babilonia había empezado a levantarse como la nueva potencia mundial. Y es verdad que en poco tiempo Babilonia se convertiría en el instrumento de juicio sobre Judá precisamente. Y Habacuc estaba viviendo en este tiempo. Un pueblo espiritualmente enfermo, líderes corruptos, una sociedad injusta y en el horizonte una potencia violenta que amenazaba con destruirlo. Casi que podría ser contemporáneo nuestro. Pero este era el entorno en el que Habacuc estaba viviendo. Y este libro tiene 3 capítulos y vamos a extraer una enseñanza de cada capítulo. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Y así comienza. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dicen son injustas. Vaya manera de empezar un libro, ¿no? Habacuc no empieza con una doxología o con una alabanza al Señor. Ni siquiera como todos los demás colegas suyos empezaban sus libros. Vino palabra de Dios a mí.
Él va directo al grano y dice, ¿hasta cuándo? Y dice, ¿por qué? Y lo dice constantemente. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Lo que más le duele al profeta no es solo las situaciones que estaban pasando en su entorno y a su alrededor. Lo que él tenía allí en su mente y en su corazón era la aparente inactividad de Dios. No solo para él, en su interpretación, no solo las cosas estaban mal, es que Dios parecía no hacer nada. Y entonces tenemos aquí a un hombre sincero, a un creyente sincero, a un hombre de Dios, presentándose delante de Dios con sus quejas y con su clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuánto he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Estas son palabras del Señor. Y aquí quiero resaltar la primera enseñanza. Este era un hombre de Dios. Creía en Dios, amaba a Dios, confiaba en el poder de Dios. Pero aquí lo vemos quejándose delante de Dios. Y es que la queja, cuando la tenemos, porque la tenemos, desde luego que debemos presentarla delante de Dios. Pero tenemos que hacer una separación. Una cosa es quejarnos delante del Señor, clamar a Dios por nuestras necesidades, por nuestras dificultades, por nuestras circunstancias. Y otra cosa es murmurar de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña en repetidas ocasiones que es totalmente válido que nosotros abramos nuestro corazón, desnudemos nuestro corazón delante del Señor. Y no es que le pidamos explicaciones, es que nos quejemos delante de Dios. Este hombre sabía que Dios era poderoso para actuar, sabía que era justo. Su queja era, Señor, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Y esta frase, ¿hasta cuándo?, es más común de lo que creemos y suponemos a lo largo de la palabra del Señor. Escuchad el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Ya hay dos hasta cuándo en el primer versículo. Vamos a ver si cambia el 2. ¿Hasta cuándo? Pues no, sigue. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir? Cada día en mi corazón. ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Aquí encontramos a un profeta que está sintiendo las emociones que le generan las circunstancias de forma totalmente humana. Tú y yo no debemos abrazar aquel mensaje equivocado que si somos cristianos vamos a estar felices y contentos y con una sonrisa todo el tiempo. Porque no es así. No es así. Y que nosotros estemos confundidos y que nosotros estemos tristes y que nosotros estemos llorando con los ojos enrojecidos de tanta lágrima no significa que somos menos creyentes o que desconfiamos de Dios. Significa que estamos angustiados y que estamos sufriendo. Y debemos aceptar esa realidad porque Dios la acepta. Si nosotros continuamos leyendo a Habacuc, no hay un solo reproche de Dios. A Habacuc no le dice en ningún momento, oye, ¿y tú por qué me hablas así? En ningún momento. En ningún momento. Porque el Señor nos conoce muy bien, conoce nuestra fragilidad. A veces yo me paso de honesto y cuando me preguntan, ¿cómo estás, Ernesto? Le digo yo, pues depende con quién me compares, ¿estoy bien o no? Porque parece ser de que es un pecado decir, estoy mal. Ay, como lo digas. Te falta fe, tienes que acercarte al Señor. Sí, estoy en el Señor, pero estoy mal. Tienes que tener fe. Sí, tengo fe en el Señor, pero estoy mal. Tan difícil es de entender. Somos seres humanos y el Señor nos hizo con esta misma fragilidad de nuestra humanidad trastocada por el pecado. Juan 11:35. ¿Sabéis qué se dice ahí?
¿Lo sabéis de memoria? Jesús lloró. Muy significativo. Hermanos, llorar es parte de nuestra vida. Preguntarle al Señor por qué o hasta cuándo es parte de nuestra vida. No estamos faltando al respeto. Habacuc no estaba dudando de su poder. Tenemos a un hombre ahí que seguramente por la fuerza con la que le está pidiendo estaba de rodillas, estaba postrado seguramente diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? Y le estaba clamando porque sabía que Dios tenía el poder y la capacidad para actuar. Pero le estaba expresando su queja, su lamento, su clamor. Como debemos hacerlo nosotros también. Hermanos, no es pecado sentirnos mal, no es pecado tener incertidumbres, no es pecado quebrantarnos, llorar de dolor, no es pecado no saber qué hacer. Pecado es culpar a Dios de todas esas desgracias. Eso sí es pecado. Pero aquí tenemos a un hombre que estaba viendo su lugar donde vivía mal. Y si alzaba la mirada para ver al extranjero, encontraba peor el tema. Y por eso le está diciendo: Señor, estoy mal aquí y yo lo que veo es malo por todos lados. ¿Hasta cuándo vas tú a estar ahí sin hacer nada? Ojo, esta era la perspectiva de Habacuc. Pero el Señor le responde. Y después de que el Señor recibe este mensaje de Habacuc, y Habacuc ve los dos chequecitos, y que se ponen también en azul, dice: ya lo ha recibido. Y el Señor responde. Versículo 5. Mirad a las naciones, contempladlas y quedaos asombrados. Voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creeráis aunque alguien os las explique. ¡Oh, qué emoción esto! Permitidme que lo lea otra vez porque esto emociona, Es que tenéis que verlo. Mirad, está el profeta diciéndole: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí sin hacer nada? ¿Por qué estoy viviendo yo esto? Y de repente el Señor dice: mirad a las naciones, mira, Habacuc, a tu alrededor, mira a las naciones, contempladlas y asómbrate, porque voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creeráis aunque alguien te las explique. Yo me imagino el subidón de Habacuc. Digo, viene el Señor a salvarme. Pero el Señor continúa diciendo: estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra, para apoderarse de territorios ajenos. Pues si no se lo hubiese creído, esto no era lo que estaba esperando. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Yo imagino a Habacuc diciéndole: Señor, estamos bien aquí. Olvida lo que he dicho, ha sido que me he venido arriba, un no sé qué, es por el calor del verano, ya olvídalo, ¿no? Mejor dejémoslo así como estaba, ¿no? Sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos y caen como buitres sobre su presa. Bueno, tiene que mejorar en algún punto, ¿no? Versículo 9. Vienen en son de violencia. Avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda la ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y los toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. ¡Buah! ¿Os imagináis? Aquí encontramos otra enseñanza significativa sobre Dios. Primero, Dios siempre está obrando, aunque nosotros no lo veamos. Y lo acabamos de cantar hace un momento. Él siempre está obrando. Dios está obrando. El tema es que a veces Dios obra no como nosotros esperamos. Y no como nosotros deseamos. No como nosotros queremos, ¿no? Porque, ¿qué le estaba pidiendo a Habacuc? Señor, tráenos paz.
fin de paz. Y el Señor dice, estoy incitando yo a los malos más malvados de toda la maldad de este mundo a que arrase con todo. Y aquí es un momento para nosotros chocante. Dios tiene un conocimiento ilimitado que tú y yo ni siquiera podemos imaginar ni aspirar siquiera a tener. Dios en su justicia conoce muy bien qué hacer, cómo hacer y por qué hacerlo. Y su propósito final es de bienestar. Yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. ¿Son planes de qué? Bien. Pero a veces no entendemos, Señor, tu plan de bienestar pasa porque yo siga luchando con esta enfermedad. Tu plan pasa, Señor, porque yo siga con este problema aquí en casa, con mis hijos, con mis hijas. ¿Hasta cuándo, Señor? Tu plan pasa por estar en esta situación legal un día y otro y otro y otro. Aquí es donde la fe se pone a prueba. Aquí es donde la fe se evidencia. ¿Confiamos verdaderamente en que los planes de Dios son perfectos y de bienestar para nosotros? Hay una frase que me conmueve y me llega a lo profundo del corazón. Job, cuando dijo, el Señor me dio, el Señor quitó, sea el Señor bendito. ¡Buah! Eso es lo que nosotros debemos aspirar y a lo que nosotros debemos tener. Dios está obrando y es válido que le pidamos al Señor, Señor, a mí me gustaría que pasara esto. Pero debemos reconocer desde luego que el plan de Dios es mejor para nosotros. Y muchas veces el Señor sí nos va a responder tal y como se lo pedimos, pero otras veces no, porque Él es un Dios soberano. Y aquí tenemos a un hombre abatido recibiendo un mensaje de Dios. ¿Cómo hubieses quedado vosotros después de recibir este mensaje? ¿Qué le hubiese respondido al Señor? Porque la conversación con Habacuc, la conversación continúa. Hermanos, quiero que no olvidemos esto. Dios no se asusta con nuestra honestidad. La Biblia incluye este libro para enseñarnos que la queja honesta es también un acto de fe. Claro que tenemos dudas delante del Señor de cómo el Señor va a obrar, no de que el Señor es capaz de obrar. Es diferente. Yo sé que el Señor es capaz de obrar. Lo que dudo es a veces cómo lo hará. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pero que es capaz, no me cabe la menor duda. Señor, tú eres capaz de intervenir en este momento y de solucionarme este problema. Ya. Lo puede hacer. ¿Lo hará? No lo sé. ¿Cómo lo hará? Tampoco lo sé. Eso es un acto importante. Hay una diferencia abismal, he dicho antes, entre murmurar a espaldas de Dios, como hacía el pueblo judío, y clamar directamente a la cara de Dios, expresando nuestras quejas. Dios le responde y le dice, mira a tu alrededor, yo estoy obrando. Y mirad, quiero pasar al capítulo 2 y resaltar de ahí la otra enseñanza. ¿Cómo respondió? ¿Cómo habrá respondido Habacuc? Mirad lo que dice el capítulo 2. Me mantendré alerta y me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente. Escuchad, estaré pendiente de lo que me diga y de su respuesta a mi reclamo. Otra traducción dice, subiré a mi torre de vigilancia, montaré guardia y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Este versículo es un punto de inflexión. Habacuc dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. En la antigüedad, los terraplenes o las torres de los vigías eran los lugares más altos en las murallas de toda una ciudad. Y ahí estaban los centinelas. Y los centinelas se subían ahí por dos razones. Primero, para alejarse del ruido de las distracciones y de todo el bullicio de la ciudad abajo.
Y segundo, para tener una perspectiva panorámica y ver venir lo que estaba lejos mucho antes de que llegara a la puerta. Debían estar desconectados de lo que pasaba en la ciudad y expectantes a lo que estaba por venir para verlo a lo lejos. Y esta es la actitud que Habacuc toma con la respuesta del Señor. Habacuc decide dejar de mirar sus problemas cotidianos y decide poner la mirada en lo que Dios le ha dicho que está haciendo. Cambia su postura, no cambia sus circunstancias, cambia su actitud ante los problemas. Nosotros no podemos cambiar los problemas, lo que podemos hacer es cambiar nuestra actitud delante de los problemas. Pero las circunstancias estarán allí, muchas de ellas no las podremos cambiar porque nos superan. Habacuc decide dejar de mirar sus problemas, dejar de lamentarse en sí mismo por la situación y decide seguir confiando en el Señor y estar expectante a lo que Dios está haciendo, aunque no comprenda ni le encuentre el sentido lógico. Porque de lo que se trata la fe es de obediencia, no de comprender. ¿Cuántas veces Dios está obrando a nuestro alrededor? Nos invita el Señor a participar de la obra que Él está haciendo y nosotros decimos, no lo veo. Es que yo no lo veo. Es que el Señor no te ha llamado a que veas nada. Te ha llamado a que le obedezcas. Echar las redes. Ay, Señor, ya echamos las redes toda la noche, pero bueno, lo dices tú y las voy a echar otra vez. Obediencia. ¿Lo hicieron hasta emocionados? No. Quizás tiraron las redes, quizás hasta las más pequeñas. Bueno, para limpiar menos después. Y el Señor obró. La actitud con la que Habacuc está aquí es verdaderamente significativa. Dios le respondió, pero la respuesta no era la que él esperaba. Hermanos, necesitamos desconectar intencionalmente del ruido en el que vivimos y de la presión y de la insistencia que está a nuestro alrededor, las prisas de nuestra vida. Debemos silenciar las notificaciones. Notifica las notificaciones y céntrate en el Señor. Pasa tiempo a solas con el Señor, con las Escrituras, en oración. Sube a la torre, a la vigía. Porque que Dios esté tomando el tiempo o tú no lo veas, no significa que Él no esté obrando. Y bueno, ¿cómo termina esta historia? Podría hacer una serie de predicaciones sobre todo Habacuc, pero solamente quiero resaltar estas tres verdades. Y la última, cuando la fe se convierte en adoración. Notad lo que está pasando. Habacuc está viviendo en su localidad cosas terribles. Y lo que ve cuando alza la mirada para el exterior, lo ve todavía peor. Y Dios le dice, estoy obrando, voy a obrar, no como tú esperas, no como tú quieres, pero yo estoy obrando. Y Habacuc decide, estaré, Señor, pendiente de lo que tú hagas. No cambió la circunstancia, obtuvo respuesta. Dios tuvo a bien decirle, estoy obrando y lo estoy haciendo de esta manera, cosa que él no entendía. Y llegamos al capítulo 3. Después de que Habacuc procesa su queja delante de Dios y que el Señor le responde, Habacuc escribe una de las poesías más tremendas, más hermosas, una declaración y una alabanza al Señor significativa que algún ser humano puede escribir. El versículo 16 dice, os quiero resumir, ¿vale? Él clama por la situación en la que está viviendo, que es fatal. Dios le responde diciendo que Él está obrando, pero que vienen tiempos aún más duros. Y Él dice, pues estaré vigilante, me apartaré de todo esto y pondré mi mirada en ti para lo que venga, que pase lo que tenga que pasar, que yo estaré con la mirada
en el cielo. Y el versículo 16 del capítulo 3 dice: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia en el día de la calamidad. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad, vendrá sobre la nación que nos invade. Notad cómo está aquí Habacuc. Al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Y en el versículo 17 dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en sus vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Notad aquí, esto no solamente es poesía. Ojo, ¿qué es lo que está describiendo? Aquí está describiendo, aunque toda la economía de esta nación se caiga, aunque no exista nada, porque lo que él menciona aquí es la higuera, la vid, el trigo, el olivo, las ovejas, el ganado, las vacas, diciendo aunque no haya nada, porque era consciente de que iban a ser invadidos por una nación que iba a arrasar con todo. Y él dice, aunque esté aquí destruido, aunque aquí solo hayan cenizas, con todo yo me regocijaré en mi Señor, en mi libertador. Ojo cómo le llama: me alegraré en Dios, mi libertador. ¿Estaba libre ya Habacuc? ¿Estaba viviendo ya libertad? No, Dios le había profetizado invasión y él aún así le sigue llamando mi libertador. Eso es fe en acción. Esa fe en acción. Bueno, cuando todo va bien, pues es fácil alabar al Señor. Cuando las cosas van mal, allí es el problema, ¿no? Yo soy muy valiente cuando no hay ninguna situación de peligro. Yo soy el más valiente de todos. Pero cuando surgen los problemas, ay Señor, sácame de esta, que pase pronto. Yo soy valiente, pero con la luz encendida. Cuando se apaga la luz, ay Señor, cuídame. A veces nosotros decimos también, ¿no? Yo a las buenas soy bueno y a las malas soy malo. No, tú eres malo en todo tiempo. Lo que pasa es que no se han dado las circunstancias para que tu maldad salga a flote. Porque si tú eres bueno, cuando esté la circunstancia mala, ahí se va a evidenciar. Lo mismo Habacuc. Bien, Señor, sé que aquí no quedará nada, pero ¿sabes qué? Aún así tú eres mi libertador. Aún así mis labios te honrarán, mis labios te glorificarán. Hermanos, nosotros vivimos en esta vida y vamos a tener muchas dificultades y seguramente las tenemos. Yo quiero que cada uno de nosotros, para terminar, hagamos una auditoría de nuestras quejas. ¿Tenéis quejas y lamentos delante de Dios? Expresadlos. Expresadlos a Él. Expresárselos a Él. Hazte un Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar soportando esto? ¿Hasta cuándo voy a estar soportando a esta situación? Es que vosotros vais ya por otro lado. ¿Hasta cuándo voy a estar soportando yo esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero tened en cuenta algo, que aunque el Señor te diga, hasta que yo vuelva o te llame a tu presencia, vosotros y yo tenemos que decir,
pues aunque no me quites esto, aunque no me liberes, yo siempre te alabaré. Pero presentemos nuestras quejas delante del Señor. Segundo, construyamos nuestra torre de vigilancia. Apartémonos a buscar al Señor. Desconectemos de todo. Si el Señor, que es poderoso e infinito en fuerzas, después de la creación dice que descansó un día y lo hizo para enseñarnos a nosotros que nosotros debemos encontrar refugio en Él y desconectar. Y por último, nuestra confianza en el Señor, que siempre le alabemos, sea cual sea su decisión. Hermanos, Habacuc nos enseña mucho, que cada uno de nosotros que tenemos quejas y lamentos, las presentemos delante de Dios. Que no nos sorprendamos cuando Dios nos diga, estoy obrando, pero no de la manera que tú crees que estoy obrando. Y por último, nunca dejemos de alabar y glorificar a nuestro Dios. Poneros de pie. Vamos a orar antes de cantar. Y quiero que pienses en tus problemas, en tus dificultades, en aquellas que llevas tiempo, años, y parece que no se solucionan. Piensa en ellas un momento. Padre, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, tu pueblo, aquellos hombres, aquellas mujeres que tú has llamado, Señor, a salvación, que has perdonado nuestros pecados y que nos has dado vida eterna. Señor, tú conoces mis problemas, mis angustias, mis necesidades, mis quejas con o sin razón, pero quejas, y mis lamentos, justificados o no, tú los conoces. Y conoces también el de mis hermanos, el de mis hermanas, Padre eterno. Que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender que tenemos la libertad para acceder al trono de tu gracia, postrarnos delante de ti y poder decirte con el corazón roto y apenas saliendo voz de nuestros labios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? Sabiendo sobre todas las cosas que tú estás actuando en nuestra vida, aunque creamos que no, aunque sintamos que no, aunque pensemos que no, y aunque no comprendamos cómo lo estás haciendo. Padre eterno, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Te suplicamos en el nombre de Jesús, como un solo pueblo, como una sola familia. Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Señor, danos fortaleza. Señor, ayúdanos a vencer ese problema, a salir adelante. Ayúdanos a tener el gozo, Señor, aún en la dificultad, Padre eterno. Tú tienes el poder, Padre. Nada es imposible para ti. Tú eres el dueño del oro, de la plata, de todo cuanto existe. No hay ningún solo problema económico nuestro que tú no puedas ayudarnos a solucionar. Ayúdanos, Padre eterno. No hay un solo problema de salud que tú, Señor, no eras capaz de sanar. No hay un solo problema mental, emocional y espiritual que tu Santo Espíritu, Señor, no pueda cambiar y transformar, porque tú, Señor, cambias nuestra tristeza, nuestro lamento en alegría y en danza, Padre eterno. Y te glorificas en eso, porque te pedimos en el nombre de Jesús que lo hagas, Padre, no solo por nuestro beneficio, no solo porque lo necesitamos, no solo porque te lo pedimos, sino para que te glorifiques, Señor, en nuestra vida. Porque toda la gloria y toda la honra es para ti. Señor, aquí estamos, Padre, suplicando, sabiendo que somos indignos de recibir algo de ti, pero sabemos, Padre, que tú has dicho que todo lo que pidamos, confiando, creyendo de ti, lo recibiremos, Señor. Y esa es nuestra confianza. Tú eres poderoso, Señor, para obrar, para romper cualquier atadura mental y en el corazón que nos impida acercarnos a ti y que nos impida gozar de una relación firme, sana, fuerte, Señor, contigo. Padre eterno,
Queremos alabarte en cada una de nuestras circunstancias. Cuando hay alegría, Señor, hacerlo con gozo. Pero cuando enfrentamos, Señor, sufrimiento y nuestros ojos apenas pueden ver por las lágrimas que los llenan, que también nuestros labios tengan una alabanza y una gratitud. Porque tú, Señor, hagas lo que hagas y pase lo que pase, eres nuestro Dios, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro Salvador, nuestro sanador. Eres todo para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Padre eterno. Amén y amén.